¿Os habéis parado a pensar las similitudes que pueden existir entre India y España? Pues hay una fundamental y quería compartirla con vosotros, ¿no? Si os fijáis, vamos a empezar por el caso de España. España ha sido prácticamente, la empezaron a colonizar, llegaron los griegos, los fenicios, después hubo la colonización romana, que luego fue una incorporación al, al Imperio Romano, todos los ciudadanos españoles eran ciudadanos romanos, se oficializa el cristianismo se sincretiza con la filosofía griega para, para darle, yo creo que para desplazar otras religiones que puedan existir, pero al final el cristianismo se acaba implantando en España. Después de la caída del Imperio Romano vienen los godos, después ya todos conocemos la invasión árabe. Y los árabes nunca tenemos que olvidar que estuvieron más de 7 siglos invadiendo España. Eh, Tampoco la islamización, no, al igual que la romanización, no fue uniforme en toda España, en las zonas como el norte, incluso aquí en Cataluña. Este río precisamente que estoy ahora va a dar está muy cerca del Francolí, que era la línea de los francos, ¿no? Pero bueno, al final, esos 7 siglos, pues había se aplicaba la Sharia islámica, se utilizaba el árabe, y sí que es cierto que hubo periodos de coexistencia más o menos pacífica, pero yo creo que la gran realidad es que fue una invasión. Y sí que es cierto que se podía practicar el cristianismo, pero, y eso ha sido una de las características del Islam, que creo que lo ha hecho, es grande lo que hizo el Islam, que es permitir otras fes, pero con limitaciones. Y había que pagar un impuesto, ahora no me acuerdo cuál era, y brilla, o bueno, no me acuerdo, para que tú pudieses practicar tu fe. Pero al final, esa cristianización que bajo el Imperio Romano se experimenta en España hace que los antiguos hispanos eran profundamente cristianos, ¿no? Esa cristiandad perduró en la dominación, en la invasión musulmana, todo y que hay que recordar que el Islam acepta a Jesús, a Isa en el Corán, como uno de los hombres santos de la humanidad. Pero, y aparte ahora me viene una frase no sé si está en el Corán, no es un hadith, pero decía, no cabe la coacción en religión, ¿no? Pero, y luego otra que decía, no os hemos enviado ningún mensajero que no hablase vuestro propio idioma, porque no quería hacer una unidad en la diversidad, creo que era. No, no eran estas palabras, pero él nos decía que no había enviado mensajero que hablase el idioma de los pueblos, ¿no? Sea como sea, cuando ya se inicia la reconquista, dura muchísimos, prácticamente todo lo que dura la islamización, pero hasta que llegan Isabel y Fernando no logran primero dar esa unidad a Hispania, o a España ya, en eso hay mucho debate y tampoco quiero entrar, y uniendo pues las coronas, los reinos de Castilla y Aragón, y finalmente eh, con la toma de Granada se marca el fin de la islamización, ¿no? Y es a partir de ahí todo ese esfuerzo de siglos, de líneas francas, de gente que iba a luchar, se crea esa fortaleza que permite que España, pues a través de Colón, descubra América. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Se habla mucho de que fue una colonización y yo no estoy de acuerdo, y como yo hay muchos eh, historiadores que así lo afirman, no tanto en España como hispanoamericanos. Y no fue una colonización por una sencilla razón. Fueron una expansión, una unidad, pero basada en el concepto de virreinato. Sí que es cierto que ya al final, con el declive del Imperio Español, Cuba, Puerto Rico sí que era una colonización pura y dura, pero durante casi 300 años tenían igual derecho los de las Indias con un ciudadano de Castilla, ¿no? Y eso viene de dos cosas. Una, de, cuando muere Isabel la Católica, hace un codicilio, un anexo al testamento, en el que declara que van a tener los mismos derechos los indios que los castellanos, tanto en las tierras conocidas como por conocer. Y eso con su nieto, con Carlos V el emperador, se va a hacer un cónclave y se para durante 2 años la
la incorporación de América Latina, eh, y se hizo un conclave a ver si era éticamente, porque no, o sea, no olvidemos que era el Papa quien dio una bula para hacer la conquista, ¿no? Pero bueno, sea como sea, yo creo que hay un hecho fundamental. Eh, sí que es cierto es que los españoles trajimos el cristianismo, y, pero hoy en día, si te vas a muchos países, el cristianismo está vivo en América Latina, y México quizás es uno de los países más paradigmáticos, ¿no? A pesar de toda su historia de los últimos, desde la independencia relacionada prácticamente con el ateísmo, sí que es cierto es que yo no he visto más espiritualidad cristiana que en México, ¿no? Pero bueno, entonces sí que yo os recomiendo un libro de un filósofo extraordinario español poco conocido, que es Gustavo Bueno, que hablaba de imperios depredadores y constructores creo que era. Y él decía, el imperio español al final no hizo más que replicar lo que hizo Roma, ¿no? Es decir, si hoy vas por América Latina, el sistema legal se basa prácticamente en el derecho romano. La urbanización de las ciudades, tú te vas a cualquier ciudad de América Latina y es prácticamente como cualquier ciudad de Extremadura o de Castilla. Si tú, evidentemente tenemos un lenguaje común, y luego tenemos, yo creo, la característica más destacada de, de la hispanidad es la mezcla de razas. O sea, nunca hubo un problema de mezclar sangres de un continente con otro. Y eso creo que es la grandeza que se hizo, ¿no? Es decir, incorporar una tierra desconocida, evidentemente siempre en Occidente, de incorporarlo al mundo. No olvidemos que con Juan Sebastián Elcano se demuestra que la Tierra era redonda. Y para mí hay un hecho, por ejemplo, las primeras universidades que se crean antes que en Estados Unidos fueron en América Latina, no sé si era en Perú o en Dominicana. Se crean hospitales, muchos de ellos funcionan aún, y toda una serie de infraestructuras que un imperio colonizador no hace. Y os lo dice uno que ha estado en muchos países de África y ha visto los desastres, lo que era un modelo colonizador, depredador de Francia e Inglaterra en las colonias africanas. Y había una cosa característica, que era la mezcla de razas. O sea, jamás, excepto casos muy excepcionales, se mezclaron franceses con negros. Y os diré una cosa, el tema de la colonización aún está muy presente en África. Sea como sea, el Imperio Español creo que logró unos... Y ahora me viene a la mente la operación Balmis, no sé si la sabéis, que es la operación sanitaria reconocida por la OMS más grande de la historia de la humanidad. Se llevaron cepas de viruela en niños pequeños con una enfermera que me sabe mal no recordarme el nombre, Zambranos puede ser, que lograron enviar con barco a esos niños infectados y con vacas creo que eran, y entonces iniciar una cadena de vacunación global que llegó hasta China. Entonces, es interesante que cada uno investigue y realmente vea si fue un imperio depredador o no. Y justo en la época de Carlos V surge el cisma entre el catolicismo y el protestantismo, sea como sea. Los romanos nos trajeron el cristianismo, a pesar de la invasión musulmana, pues volvimos a nuestro cristianismo. Y en India creo que una cosa, en España jamás hemos sido capaces de crear ninguna religión. Sí que hemos hecho muchos movimientos, pero no reformistas, pero jamás una religión. Si uno lo compara con India, puede ver paralelismos. Hay uno muy lejano, que a veces se olvida, que es la influencia griega después de Alejandro con los reinos bactrianos que tuvo en India, pero no quiero entrar ahí. Pero es cierto y evidente que en India nacieron 4 religiones. Han nacido el eterno Dharma, el Sanatana Dharma, esa religión eterna que le llamamos hinduismo, ha nacido el budismo, el sijismo, jainismo, y solo con estas 4 grandes religiones uno debería admirar a esta tierra sagrada, ¿no? Pero es cierto que luego, justo cuando España se libera del imperio musulmán, pues el imperio musulmán, como un vaso comunicante, acaba entrando en India.
Y en India va a estar prácticamente, no sé, bien 600, 700 años, porque justo después de la colonización islámica en India entran los ingleses y empieza la colonización bestia eh, que fue el de los ingleses, ¿no? Del Imperio Colonial Británico, la joya de la corona, que fue una barbaridad. Pero y es ahí, durante esos 7 siglos, iguales que lo que España estuvo dominada por el Islam, en el que el hinduismo, el Gita, el Vedanta, pues había sido depreciado y era lógico. La gente dice, ¿para qué voy a tener que creer una religión que me ha llevado donde estoy, ¿no? Pero ya a finales del Imperio Británico, en el 19, y sobre todo yo creo con la emergencia de esa encarnación de Dios para muchos y para mí también, que fue Sri Ramakrishna Paramahansa, que nos enseñó dos cosas principales, que fue religión es realización, se puede ver a Dios, y dos, el principio de armonía entre religiones, pensar que él siguió el Islam y el cristianismo, ¿no? Pero es esa luz de Ramakrishna la que propagada en India a través de Swami Vivekananda, que recordar que hacía un viaje por India, creo que fueron 4 años, levantando a las masas indias con el mensaje del Vedanta: sé fuerte, levántate y lucha porque eres un hombre inmortal. Y Vivekananda lleva 2 libros siempre, el Gita, el Bhagavad Gita, y la encarnación de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, India se libera del poder británico y y ahí aparece una figura sublime que es el Mahatma Gandhi, del cual yo he traducido su versión del Gita, y logró conseguir la independencia de India del poder británico. Y lo hizo de una forma pacífica, que es lo que todos tenemos que admirar, y que además ese modelo se extrapoló a África y otras colonias de Asia. Pero sea como sea, en ese momento crucial también hay una debilidad, yo diría, un problema serio, que fue la partición de India entre Pakistán Oriental, que era Bangladesh, y el actual Pakistán, que luego se separaron. Pero sea como sea, de Pakistán prácticamente todos los zoroastras, los jainistas, hinduistas, judíos, cristianos, emigraron para India, los sikhs también. Y prácticamente en Pakistán quedaron eh, simplemente prácticamente los musulmanes, y Bangladesh fue una visión más homogénea, más armónica, ¿no? Pero al final, igual que España durante 7 siglos, India se independiza eh, del poder británico, y es entonces con Ramakrishna, Vivekananda y tantos otros, como Aurobindo, y no quiero dejarme ninguno, pero es cuando empieza a emerger como potencia espiritual, y eso ya lo dijo Vivekananda, que decía que la misión de India era ser la potencia espiritual del mundo, ¿no? Y se está cumpliendo. Y, y eso es esa. Entonces, India empieza a creer que el Vedanta actualizado, el Neovedanta explicado en términos modernos, es una solución, y es una solución autóctona a sus crisis que han tenido durante 7 siglos, al igual que España recuperó el catolicismo, ¿no? El cristianismo. Y esas yo creo que son importantes similitudes que nos deberían de hacer pensar. Eh, y hoy no olvidemos que India yo creo que es la cuarta economía del mundo, es un país BRICS, es una potencia militar, económica, política, y es uno de los 4 grandes actores del mundo, que son Estados Unidos, India, Rusia y China. Y el hinduismo va a ser una de las religiones claves que vamos a ver, al igual que fue el cristianismo. Entonces yo creo que esa comparación, ¿no?, entre una religión, una invasión con una religión externa y el resurgimiento de esa religión, son un factor común que nunca deberíamos olvidar en nuestras relaciones con España e India. Muchísimas gracias. Om Namaste.